en ruta, lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana. Juan Carlos Moraima y Fernan, y hasta ahora, pues, ahora sí, hablamos un ratito bien chévere, como siempre, con nuestra amiga Claribel Maldonado, Mujeres por Puerto Rico. Buenos días. Bienvenida. Gracias, chicos, gracias, Puerto Rico, quédate en Nueva Vida, que Eso aquí te es. decimos lo que no te dicen en otras compañeras, colegas, que también las bendecimos de aquí. Definitivamente. Qué rico poderte tener acá. Hablamos que el tema era de aquí no se va nadie. No, el tema es acá no se rinde Acá nadie. no se rinde nadie. Acá no se rinde nadie, y tengo que dar el crédito al autor de esa frase, quien usó esa frase recientemente la semana pasada, Cuéntame. que es el politólogo argentino Agustín Laje. Agustín Laje. Sí. ¿Verdad? Que es el politólogo argentino ya muy famoso, conservador. Caballo. Pero es combativo, exacto, Fernán. Es combativo. Sí. Y como en Argentina se acaba de legalizar el aborto hasta las 14 semanas, no porque en Argentina no se pudiera hacer el aborto por una vía legal, en Argentina sí era no punible, no castigable el aborto por violación, por malformación y salud de la mujer. Los amigos de toda la vida que vienen aquí lunes alternos también, pues han dicho que eso es menos del 1% de los abortos, que en realidad el 99% o más de los abortos son por conveniencia, porque nos han hecho creer a las mujeres que no podemos ser madres y tener y cumplir nuestros sueños. Pero ya estamos en el siglo XXI y hay un choque fuerte con el tema de el aborto del no nacido. Pues lamentablemente en Argentina se legalizó. Ahora está en una etapa de que la Constitución de Argentina va mucho más específico en el derecho a la vida que inclusive la de Puerto Rico y Estados Unidos. Y entonces llevaron la ley a su tribunal constitucional, que ellos llaman, para retarla de que esa ley no es constitucional en Argentina. Y en esa etapa está. Y entonces el politólogo argentino combativo dice estas palabras. Y acuérdense, son las palabras de Laje, no las mías. Claro, claro. Él es bastante combativo. Y él dice, acá no se rinde nadie. Dice, nada termina, solo cambia el escenario. Solo cambia la estrategia y la forma de combate. Yo le pondría la forma de trabajar. Seguimos defendiendo la vida, combatiendo la cultura y el negocio de la muerte, y ahí yo lo torno positivo, yo digo, trabajando y fomentando la cultura de la vida, militando contra los políticos traidores que se vendieron a una agenda que no tenía absolutamente nada que ver con la inmensa mayoría del pueblo argentino. Y acá yo lo torno en lo positivo y le diría a los políticos que acaban de tomar posesión, militando contra ideas que van en contra de una cultura de vida. ¿Ves? Ajá. Y que la inmensa mayoría en Puerto Rico, cuando el proyecto de regular el aborto, los sondeos llegaron hasta el 80% del pueblo de Puerto Rico expresándose de acuerdo con que el aborto necesita regulación. Y en el caso de la educación sexual de los niños en las escuelas y con lo de la ideología de género, hubo sondeos de más de 60% en desacuerdo con eso. O sea que tenemos, ¿verdad? Empezamos con Argentina, pero vamos a atarlo a Puerto Rico. Aquí tampoco la inmensa mayoría facilita una cultura de muerte, y tampoco la inmensa mayoría facilita que con menores de edad se esté interviniendo en su desarrollo sano, ¿verdad? Y dice, en 2021 habrá que votar bien. Ellos tienen, parece que unas elecciones legislativas allá, y muchos de ellos querrán renovar banca. Eso es igual en todos lados, ¿verdad? Todo político quiere retener esa silla. Y cierra otra vez, que es la cita que le tomó prestada. Acá no se rinde nadie. Un genocidio legal no deja de ser un genocidio. Así es. ¿Verdad? Genocidio que nos están eliminando poco a poco. Y dice, lo vamos a combatir. Y yo digo que en Puerto Rico lo vamos a
trabajar y lo vamos a enfrentar, porque no se trata de personalismos, se trata de las consecuencias de las ideas. Entonces, hay una ventana demográfica y estoy haciendo paralelos Argentina, Puerto Rico. Se ha calculado que en Argentina, dentro de casi 20 años, van a tener una situación extremadamente más difícil de lo que han tenido. Y mira que los argentinos han sufrido, que son famosos por los cacerolazos, ¿verdad? De las protestas, porque han tenido presidentes y partidos sumamente corruptos. Puerto Rico, hello, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la perfecta fórmula para tú acabar en esa ventana demográfica con la estabilidad y la fortaleza de una nación? Tú bajas los nacimientos y aumentas la pobreza. ¿Cómo bajas los nacimientos? Metiéndonos en la cabeza que tener 2, 3 hijos es demasiado. Metiéndonos en la cabeza que si tú quieres cumplir tus sueños, mamá, y quedaste embarazada sin planificarlo, mira, eso no es conveniente. Y entonces nos ponen en un pugilato y es una ironía que en la era del empoderamiento de la mujer me digan que yo no puedo ser mamá ni tampoco emprendedora, Moraima. Exacto. Wow, qué fuerte. Es contradictorio, Claro. ¿no? Claro que Totalmente, sí. absolutamente. Entonces, Por eso es la opción del aborto. Y por eso la promueve. llevamos 48 años, Estados Unidos, Puerto Rico, con el aborto legalizado, que una de las excusas para llevarlo a más, el aborto, en términos legales es porque no tengas ese muchachito, porque si tú eres pobre estás condenada a la pobreza y el niño está condenado a la pobreza. O sea que los pobres aquí no pueden parir. Ajá. ¿Ok? Lo difícil es que ese mensaje se está comprando hace décadas ya. Te estoy diciendo, Sí. 48 años. Ajá. Llevamos con ese mensaje. Si así fuera, nosotros no estuviésemos aquí, porque los que nos parieron muchos fueron bien pobres. Ahí está, ese era mi punto. Ajá. Entonces, yo bajo nacimientos por 48 años bajando nacimientos. Puerto Rico está por debajo del 1.2 hace décadas. Y los demógrafos del Instituto Estadístico de Puerto Rico lo llevan diciendo, tenemos una crisis y un invierno demográfico. Llevamos 48 años bajando nacimientos. Y llevamos 48 años, poquito a poco, aumentando una pobreza que con el huracán se desnudó, con la pandemia también, porque hay pobreza. No es por falta de recursos, ha corrido dinero por la misericordia de Dios en esta isla. Aumentó la pobreza malgastando, mal administrando y robando. Si es que esa ventana demográfica de Argentina, que ellos calculan, los estadísticos allá, que en menos de 20 años van a estar mucho peor de lo que jamás han imaginado, por la ventana demográfica de que están bajando nacimientos y aumentando pobreza, y ahora con la legalización del aborto estoy fomentando menos nacimientos aún. Y unas malas costumbres políticas de años, una cultura de mal gasto, mala administración y robo. Esa matemática. Esa matemática es fatal. Y mira, vamos entonces al resultado de las elecciones, que ya los escrutinios están completos. Mira, del 2012 a elecciones 2020, Puerto Rico ha perdido casi 600,000 votantes inscritos. Unos porque no nacen y otros porque se montan en un avión porque ha aumentado la pobreza y están buscando oportunidades. Y otros porque se abstuvieron de votar, porque se cansaron y ya no tienen fe en nada. Hemos perdido del 2012 al 2020 más de 500,000 de votantes. En términos de los que terminaron votando, del 2012 al 2020, 300,000 plus. Que no fueron a votar, que podían votar y no fueron. Que podían votar y no fueron. Más los 500. Más los 500 que más se los fueron. 500 tenemos casi 1 millón. Wow. ¿Ok?
Y los políticos no lo quieren ver. Exacto. Tomó posesión el señor Pierluisi y Mujeres por Puerto Rico hizo una declaración que quiero leer otra vez, aprovechando, ¿verdad?, el privilegio de esta plataforma de Nueva Vida, para que cualquiera de su gabinete, cualquiera de sus asesores, cualquiera que esté en el equipo del señor Pierluisi lo escuche y se lo haga llegar. Aunque algunos ya lo han visto por Twitter porque lo publicamos por Twitter. Mujeres por Puerto Rico dice: desear bien al gobernante es desearlo al pueblo. Esperamos que ese Puerto Rico para todos, porque ese es el lema que el señor Pierluisi está adelantando, debido a la gran diversidad de votos que hubo, ¿verdad?, que no tiene mayoría absoluta legislativamente. Esperamos, señor Pierluisi, que ese Puerto Rico de todos se demuestre con hechos y con obras de buena fe, libres de imposiciones tiranas a espaldas de la sanidad y la inocencia de la niñez y de las preciadas libertades fundamentales. Le deseamos mucho bien, le bendecimos a usted y a su equipo. Y que por favor abra el oído y que se le caigan las escamas de los ojos. Puerto Rico tiene una crisis de estabilidad por la baja demográfica y por el aumento de la pobreza, no porque querramos ser pobres, sino porque no hay que explicarlo las razones, ¿verdad? Y las dije en 3 puntos: mala administración, mal gasto y robo. Y dentro de ese mal gasto, antes de que el señor Pierluisi tomara posesión, ya la gobernadora Wanda Vázquez firmó 2 leyes más, facilitando el financiamiento a la ideología de género. Una, por vía de que se declare prioridad el tema de la violencia contra la mujer, y eso lo estamos de acuerdo todos, eso es como el Día de las Madres, pero el enfoque es género. Y lamentablemente el enfoque de género es fracasado y no previene violencia, no mitiga violencia, ¿verdad? Y firmó otra para un protocolo que tiene los lineamientos de la ONU. Y la ONU, su Agenda 2030, sabemos que es bajar nacimientos y aumentar pobreza, aunque con la boca dicen otra cosa. Exacto. Es así. Si es que, señor Pierluisi, usted va a tener que tomar decisiones. Pero hay un detalle. Tiene que haber genuinidad de corazón y decir las cosas, no con la boquita una cosa y por detrás con los hechos otra. Por eso decimos en nuestra declaración que los hechos y las obras muestren la buena fe. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico, por los sondeos que se hicieron en la regulación del aborto y los sondeos que se hicieron en la no ideología de género en la escuela, que son 60, 80% plus, la realidad política es que el votante puertorriqueño le prestó un voto de confianza. 97% le prestó un voto de confianza a las plataformas de gobierno que le dan la espalda a esos 2 valores. 97% del pueblo puertorriqueño con su voto facilitó el respaldo a unas plataformas de gobiernos antivalores. Y tenemos esa dicotomía porque no somos así, pero votamos así. ¿Ven? Entonces, de verdad que en la toma de posesión, las oraciones que se hicieron por el señor gobernante fueron todas muy acertadas y hermosas. La pastora Wanda Rolón fue directa y concreta y le dijo el valor de la familia ante otras agendas para que fuera fiel a Dios. Y señor Pierluisi, ser fiel a Dios también significa no meterse con los más pequeños del Padre. Ser fiel a Dios también significa no financiar los antivalores con esto del feminismo político ideológico de género.
El señor Pierluisi mencionó a Dios en más de 5 ocasiones. Mencionó, yo les escuché, diciéndole al pueblo, yo les escuché y soy consciente de su pensar y acojo sus reclamos. Si hay buena fe ahí, ¿verdad? Él dice que acoge nuestros reclamos. Dice que hay una diversidad de pensamiento. ¿Ves? No tenemos que explicarlo, pero el reality check ahí es que todas las plataformas, volvemos a lo mismo, menos una, está llena de antivalores. Y esa es la dinámica que tenemos que trabajar para que nos movamos más a una cultura de fortalecimiento de país, de Estado Libre Asociado, de todo lo que usted quiera, pero que no sea antivida, que no sea antidesarrollo sano de los niños, que no sea que nuestros chavitos que con tanto sangre, sudor y lágrimas y de los contribuyentes de nuestros hermanos de Norteamérica se sigan malgastando en ideologías sexualistas políticas de género. Entonces, dijo el señor Pierluisi, confío en Dios, me dará sabiduría para guiar a Puerto Rico a puerto seguro. Que eso sea también de buena fe. Dice, los necesito a todos. Ciertamente, hoy más que nunca en Puerto Rico nos necesitamos todos. Eso conformará mi actitud y renovará mi visión. Nuestro enemigo es el discrimen y el maltrato contra nuestros ciudadanos más vulnerables. El señor Pierluisi tendría que explicar quiénes son los ciudadanos más vulnerables que él conoce, porque los ciudadanos más vulnerables que yo conozco son los no nacidos que por residir, vivir en el vientre de una madre, son los más discriminados en Puerto Rico y en el mundo entero. Y los más discriminados están siendo nuestros niños al impedirles ser niños con su inocencia. Yo sé jugar en equipo, dijo el licenciado Pierluisi. Esperamos también que eso sea de buena fe y que ese Puerto Rico para todos, ¿verdad?, pueda ser. Ahora, no soy pesimista, soy realista. Puerto Rico. Eso fue lo que hicimos en las elecciones. Esas son nuestras dicotomías, nuestras bipolaridades, nuestras dos caras. Vamos a tener que conciliar y a ver qué vamos a hacer. Si vamos a unir esos dos mundos, para unir eso, hay unas cosas que son irreconciliables. O decidimos por vida o decidimos por muerte. O decidimos respetar a los niños o decidimos malformarlos. O decidimos respetarle la libertad de conciencia al ciudadano, esté donde esté, sea empleado de gobierno, empresa privada, esté donde esté. O decidimos imponerle un único pensamiento. Si tú no piensas así, estás fuera de toda oportunidad. Eso es lo que está aquí en juego. Y por eso dependemos de la misericordia de Dios todo el tiempo. Y siempre tenemos esperanza. Pero también tenemos que ser prudentes, astutos, inteligentes, de una sola pieza, porque hay ya unas agendas montadas hace tiempo y todo rompe por la mujer y por los niños. Y para mí, esos son los más vulnerables, pero lo que le venden ahora mismo al licenciado Pierluisi, que se comprometió a declarar una emergencia por lo de la violencia de género, y género no es mujer, género es una construcción social que puede estar de acuerdo o no con el sexo biológico de las personas, y con adultos no hay ningún problema. Aquí la soga parte más fina por los niños. Si él declara ese estado de emergencia, ya las dos leyes de Vázquez, más la política pública que él trae, que la plataforma también está bajo el tema LGBT, los niños. Lo dijimos aquí, no lo estoy inventando. Claro. ¿Verdad? En la primaria habían unas propuestas del señor Pierluisi de traer unos intercambios de maestros con una asociación de maestros que cree en la agenda sexual para los menores, que nombró una secretaria de educación que cree en agenda sexual para los menores y una secretaria de la familia. Y con las dos leyes de Vázquez, esto es el combo agrandado. Claro. Él fue enfático en la campaña de decir que estaba de acuerdo con
la enseñanza con ideología de género en el sistema público. O sea, Pero los ciudadanos de buena fe damos oportunidades. No somos recalcitrantes. Eso es lo que hay. Tú le dices la verdad siempre a un político. Hay que decir la verdad. Usted escoge o me compra la idea o no me la compra. Pero las consecuencias, papá Dios no me las va a pedir a mí. Ni a mis compañeras, ni a este pueblo de buena fe que tenemos en Puerto Rico, que es la inmensa mayoría. Que está muy confundido y vota no son o así, pero respalda votan así. agendas y programas de gobierno antivalores porque no se los lee. Ese es el motivo. Esa es la razón. Dos razones. Búscate a alguien, hazte un censo y me lo dices la próxima vez que yo venga. ¿Cuántos de tus familiares, amigos, compañeros se leyeron una plataforma de gobierno? Y número dos, por nuestra adicción a la ideología de estatus, que todavía hay un gran bloque claro. que está atado a su ideología de estatus y por eso vota. Pero yo pienso que la gente sabe, Clary. No te leen la plataforma, pero saben que las plataformas de esos partidos apoyan el aborto, apoyan la ideología de género abiertamente. O sea, hay quien lo sabe, pero también hay gente que está en una nube. Pero si es así, ¿por qué sucede? O sea, ¿por qué? Porque a la gente le dejó de importar. Lo que pasa es que es multifactorial, no se lo debemos a una sola variable. Hay unos que desconocen, hay unos que lo hacen a sabiendas y hay unos que no les importa. Sí, por eso creo que toda la dinámica que se dio, la parte espiritual de las oraciones de los pastores que estuvieron extraordinarias, es algo protocolar. Los pastores lo hacen con una intención genuina, claro, hermosa y preciosa, pero en la práctica el político está claro desde el día uno y lo ha dicho públicamente. Así que yo, Juan Carlos Matos, hablando ahora, Juan Carlos Matos, el individuo, ver a Pedro Pierluisi implementando la perspectiva de género en el sistema público es algo que va a pasar porque él lo dijo, porque él cree. ¿Me sigue? Sí, sí. O sea, no importa lo que los pastores digan y oren y lo cubran y respeten a la familia, eso va a pasar porque él lo dijo, él lo cree. Y no quiere decir que el diálogo esté cerrado. A mí me llaman y me preguntan mi opinión y yo se las doy y no me importa el partido que sea. Esa es mi misión. Claro. Esa es la misión de mis compañeras y de los grupos que colaboran. Sí, hay que seguir llevando el mensaje de conciencia, claro. Pero aún así percibes, un año y un cuatrenio muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, ayer escuchaba una entrevista, escuché dos cosas ayer en unas entrevistas. La senadora María de Lourdes del PIB, que fue la senadora más votada por acumulación, ¿verdad? Ayer en una entrevista dijo que ya había radicado ayer 20 medidas. Habrá que buscar de qué son las 20 medidas de la senadora. Por otro lado, escuché al que será el presidente del Senado, el senador José Luis Dalmau, José Luis Dalmau, de acá del distrito de Humacao. Correcto. No fue el senador más votado, yo creo que quedó como quinto o sexto, séptimo por ahí, pero va a ser el presidente del Senado. Y ahí hay una cosa interesante, pero no nos da tiempo hoy. Y dijo que por lo menos él espera no descargar proyectos por descargarlos, porque él no cree en el descargue. Descargar proyectos es bajar un proyecto a votación sin vistas públicas y sin discusión. Vamos a ver si se ata con los dichos de su boca, porque eso es lo que pasa. Cuando se tiene mayoría de votos, aunque no sea mayoría de partido, pero si tú tienes votos, en el Senado está bien finito porque son 27 y la mayoría va a ser 14. Exacto. De las cuales 10 bancas son del PPD. 12 del PPD. 10 del PNP y el resto de los demás minorías. Sí. ¿Verdad? Y habrá que ver. En el caso de la Cámara son 51, creo. Allí la mayoría ya está. Sí, 25 votos del PPD. Pero yo hice un examen, abuelo de pájaro, de cómo quedaron conformados esos cuerpos. Puede ser que se encuentren una docena de fieles en la Cámara que no sean antivalores. Y puede ser que se encuentren 4, 5, 6 o hasta 7 votos fieles que no sean antivalores en el Senado. ¿Ves? Aquí lo más positivo que puede ocurrir es el chilling effect, el efecto congelamiento. No hago nada para seguir con esto.
pero tampoco hago nada a favor. Así es. Eso sería una victoria. Pero, ¿verdad? Yo no estoy triste. No estamos tristes. No. Trabajamos con realidad, No se puede estar triste. con buena fe. Claro. Porque la política solamente tiene peso. Pero aquí lo más importante, como decía Agustín Laje, es el peso cultural. El lema es, acá nadie se rinde. Acá nadie se rinde. Aquí tenemos muchas cosas demasiado importantes que hacer con este nivel de pobreza que está viviendo nuestro país. El detalle interesante, Y todos los retos. lo digo como una nota al calce, esta es la primera legislatura donde hay más mujeres que hombres. O sea, que el discurso feminista de que esto es una sociedad machista y la mujer está pisoteada, no es así, gente. ¿Y tú sabes cuántos miles de hombres votaron por mujeres? Cuando tú unes los legisladores de ambos cuerpos, hay más mujeres que hombres. Ese es el Puerto Rico que nosotros vivimos, que reconocemos la inteligencia de la mujer, la aportación que puede hacer la mujer en cualquier plataforma, obviamente en la política, porque hay más mujeres legisladoras que hombres legisladores en esta legislatura que acaba de comenzar. Y cierro con esto como recordatorio. Una nación, país, estado, como usted le quiera llamar, fuerte, tiene que más nacimientos, menos pobreza. La agenda que nos han vendido en todas las plataformas de gobierno es menos nacimiento y más pobreza por default. Señor político, abra los ojos, porque cada dólar invertido en la agenda de la ONU que legalizaron con los proyectos que firmó la exgobernadora Vázquez va a ser más dinero para la pobreza, se lo aseguramos. No porque lo digamos nosotros, es que ya en el análisis político serio llevamos 48 años con la consecuencia medida. Y usted perdió casi 1 millón de votantes gracias a esa agenda. Si usted quiere seguir ahí, porque ya su agenda es un totalitarismo, que haya la menos gente posible y la menos gente educada e inteligente posible, pues entonces nos va a quedar claro. Lo que le pedimos es no engañe. Diga lo que piensa. No tenemos problemas con que diga lo que piensa de frente. Y así vamos a saber. Claribel Maldonado, Mujeres por Puerto Rico en las redes sociales. Sí, nos pueden buscar en Facebook, Mujeres por Puerto Rico. El lema del 2021 es Mejor Familia. Seamos mejor familia. Y en Twitter, @Mujeres por PR, y nos pueden escribir a Mujeres por Puerto Rico escrito completito, @gmail.com. Gracias, Clary, muchas bendiciones. Gracias, Clary. 9:58.